todo el auditorio. Bueno, a mí me gustaría, si comenzamos compartiéndole a nuestro auditorio qué es exactamente la trombosis. Bien, pues hablamos de trombosis precisamente cuando se forma un coágulo dentro de un vaso sanguíneo. A eso nos referimos con arterias o venas. Y este coágulo que se forma obstruye o hace más lento el flujo de la sangre. Y eso puede a veces incluso desprenderse y migrar este trombo, como se le va a llamar cuando se forma este coágulo y puede ir a los pulmones, por ejemplo, y ocasionar una tromboembolia pulmonar. A eso nos referimos con trombosis. ¿Qué es lo que provoca que se formen estos coágulos? Pues hay diferentes factores de riesgo, que es como lo consideramos los médicos, que se van sumando en un individuo y que lo pone a disposición de que pueda presentar este tipo de complicación. Cabe destacar que este tipo de complicación puede ser prevenible y también que muchas veces ocurre incluso cuando un paciente está hospitalizado. De hecho, conocemos o las estadísticas dicen que es la principal causa de muerte asociada a la hospitalización y que puede ser prevenible. De ahí la importancia de contar con estas herramientas que nos permitan identificar a los pacientes que sumaron ya diferentes factores de riesgo, como puede ser, uno, ya dijimos, estar hospitalizado, dos, que puede ser la propia edad, pacientes mayores de 65 años, que puedan tener también ya propensión a formación de varices en las extremidades inferiores, o que tengan alguna condición médica como puede ser alguna infección, ya sea una neumonía, insuficiencia cardíaca, alguna otra enfermedad que lo lleve a hospitalización, o que se hospitalicen por algún evento quirúrgico, como una cirugía ortopédica mayor. Todos estos factores se suman y son los que pueden llevar a que el paciente presente esta complicación durante o poco después del egreso a hospitalización. Claro. Doctor, ¿qué es lo que puede generar este problema? ¿Es la alimentación o no hacer ejercicio? ¿Cuál sería, o herencia incluso, cuáles serían las principales causas por las cuales sucede esto? Pues sí, muchas veces el no hacer ejercicio, el tener una vida sedentaria, o sumar otros factores de riesgo, como puede ser el tabaquismo, en algunas mujeres que pueden tener cierta propensión el usar anticonceptivos orales, estados incluso fisiológicos, como puede ser el embarazo, son algunos de los factores de riesgo. También hay, como se mencionan, factores hereditarios, aunque estos son los menos frecuentes que vemos. Casi siempre son factores adquiridos. Por ejemplo, otro factor condicionante para padecer este tipo de complicación es cuando un paciente se le diagnostica cáncer y durante el estado de cáncer o el tratamiento que recibe para el cáncer pueden desarrollar también esta complicación de trombosis. ¿Y nos compartiría, doctor, entonces cuáles son estas medidas de prevención? Lo primero es siempre identificar, es hacer una evaluación de todos los pacientes que se hospitalizan. Es una recomendación internacional y que esta recomendación consiste en que una vez que el paciente está hospitalizado, vamos a aplicar una escala, que es como un pequeño cuestionario donde vamos identificando cada uno y damos una puntuación a los factores de riesgo que conocemos. Y así el paciente, al tener esta calificación de riesgo de trombosis, se puede emitir una prevención. La prevención puede ser a veces con medidas farmacológicas o puede ser incluso con medidas mecánicas o incluso a veces simplemente es con pedirle al paciente que no pase tanto tiempo encamado. Si es posible que durante la misma hospitalización se pare a caminar en los pasillos del hospital, en el cuarto del hospital. Todo eso va a ayudar a prevenir que se formen los trombos durante la hospitalización. Aquellos pacientes con mayor riesgo de trombosis durante esa hospitalización ya identificados con estas escalas, se puede dar una prevención incluso cuando el paciente egresa. A esto se le llama tromboprofilaxis. Y la tromboprofilaxis puede ser incluso después de la hospitalización por varios días para prevenir que esto ocurra poco después de la hospitalización. ¿Tiene alguna relación, doctor, también con la presencia de colesterol en la sangre? Bueno, hay otros factores de riesgo que consideramos como riesgo cardiovascular,
En ese caso se asocian más a trombosis, sí, pero en el sistema arterial, principalmente, por ejemplo, el colesterol, pues favorece la aparición de placas de aterosclerosis, y estas placas pueden obstruir también el flujo de sangre en las arterias, principalmente, por ejemplo, en el corazón, que va a dar lugar a un infarto agudo al miocardio. Entonces, sí son factores también de riesgo cardiovascular, aunque la campaña del Día Mundial de la Trombosis va enfocada un poco más a la prevención de enfermedad tromboembólica venosa, que es lo que les comentaba, trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. Pero obviamente el tener una alimentación sana, balanceada, hacer ejercicio regularmente, evitar el ser sedentario, evitar factores prevenibles como puede ser dejar de fumar, todo esto va a ayudar a evitar que se presente ya sea una trombosis en territorio venoso o una trombosis en territorio arterial. ¿Qué índice tiene el país y también el estado de Jalisco en lo particular respecto a la trombosis, doctor? Bueno, en realidad, como muchos datos en medicina, no tenemos una estadística que nos pueda decir de forma fidedigna en qué situación estamos. Lo que sabemos es que es un problema de salud pública, porque además este no es un fenómeno que no solamente es local o nacional, sino que es internacional. O sea, la campaña del Día Mundial de la Trombosis fue respondiendo a un llamado de la Organización Mundial de la Salud en coordinación con la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, para poner en la mesa y hacer visible este tipo de complicaciones, porque es un problema que mata a muchas personas en el mundo, en primer mundo y en países también como el nuestro. Por lo tanto, es algo que tenemos que atender. Nos gustaría, y estamos trabajando en eso en la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, en lograr tener un registro que nos permite identificar con certeza y tener estos índices de saber qué tan frecuente ocurre en nuestros pacientes hospitalizados, y cómo podemos implementar políticas de salud pública para mejorar estas condiciones. Doctor, cuando ya se registra la presencia de algún coágulo, ¿cómo se debe actuar y cuáles son también las formas en que esto puede ser detectado? Ahí los signos y síntomas asociados a la enfermedad, por ejemplo, cuando ocurre un trombo, una trombosis venosa profunda, generalmente el paciente puede desarrollar aumento de volumen, es decir, se hincha la pierna, generalmente es de forma unilateral, y va a haber cambio de coloración en la piel, se puede poner rojiza o enrojecida por la detención del flujo venoso. También va a haber dolor, que es uno de los principales signos que va a referir el paciente. Y en caso de que el trombo se desprende y se vaya al pulmón, entonces ya estaríamos hablando de una tromboembolia pulmonar, y en ese sentido el paciente puede tener dificultad para respirar, también dolor a nivel del tórax, taquicardia o frecuencias cardíacas altas, baja de oxigenación o de saturación, y todo esto tenemos que identificarlo como que el paciente está sufriendo una enfermedad trombólica venosa, y hacer los estudios pertinentes, como puede ser un ultrasonido Doppler en las extremidades inferiores o una angiotomografía para identificar el trombo a nivel pulmonar. Una vez identificado el trombo y clasificado al paciente de acuerdo al estatus de riesgo, podemos ya sea iniciar una anticoagulación terapéutica solamente, o también se podría considerar algunos métodos de intervención para resolver de forma aguda o destapar, como diríamos coloquialmente, esa vena o esa arteria que está obstruida. ¿Qué alimentos o qué consumos pueden ser lo más sano para evitar la trombosis, doctor? Bueno, una dieta balanceada, como ya sabemos, en base al plato del buen comer, nos puede ayudar a mantenernos saludables, sobre todo también la actividad física. De hecho, este año, esta campaña del Día Mundial de la Trombosis se enfoca en un reto, un desafío que se lanzó, que se llama 60 por 60. Este desafío 60 por 60 significa que el paciente o el público en general aquí, de hecho, tenga que hacer actividad física, moverse, pararse 60 segundos cada 60 minutos, y así evitar que se conviertan en las estadísticas del 60%,
pacientes que pueden desarrollar enfermedad tromboembólica venosa. Entonces, este reto 60x60, los invitamos a que a toda la audiencia se sume a este reto y pueda evitar ser parte de las estadísticas. Muy bien, doctor, le agradecemos su atención y la información que nos comparte. Muchas gracias por la invitación y nada más destacar que precisamente aquí en Guadalajara estamos realizando el Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis y la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, un congreso enfocado específicamente en estos temas de hemostasia y trombosis. Muchas gracias, doctor. Buen día. Hacer ejercicio y comer sanamente. Gracias. Es el doctor